Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:07 en la mañana. Seguimos, mañana agradable la que tenemos acá en la capital de la República, cielo parcialmente despejado a esta hora de la mañana, y seguimos con nuestro espacio en este martes 27 de junio del año 2023. Recibimos en nuestra mesa de trabajo al viceministro de Gobernabilidad, Mario Cubia, a quien le quiero agradecer por la gentileza de aceptar esta invitación. Viceministro, bienvenido, ¿cómo le va? Fabricio, muy buenos días, siempre un gusto poder conversar y buenos días a los que escuchan el programa. ¿Cuál es la prioridad o las prioridades del gobierno para el último tramo de su administración, tomando en cuenta que es inevitable? El presidente Lasso decidió no optar por buscar la reelección y dejará la presidencia entre noviembre y diciembre próximos, dependiendo si hay o no segunda vuelta electoral. Es decir, su administración no se irá más allá de la segunda semana de diciembre. Hasta ese momento, en los 5 meses y medio que se avecinan, ¿cuál será el derrotero del gobierno, viceministro? Gracias, Fabricio. Efectivamente, la decisión del presidente Lasso nos lleva, y la disposición que él nos ha dado, es concentrar los esfuerzos en gestión, en trabajar, que de cierta manera para nosotros, desde la ejecución, desde la gestión de acciones de gobierno, nos permite enfocarnos mucho y no pensar en la etapa electoral o en los votos, sino en cómo lograr hacer lo correcto en estos más o menos 5 meses que efectivamente, pensando que hay una segunda vuelta, quedan hasta el cambio de gobierno. Y desde ahí las prioridades, bueno, la primera creo que para todos los ecuatorianos es clara y para el gobierno no es diferente, que es la seguridad. El combate a la inseguridad, el combate al crimen organizado, a la delincuencia organizada, que lastimosamente sigue atacando con vehemencia al Ecuador, sigue encontrando espacios a pesar del combate de la Policía Nacional, que ha tenido respuestas contundentes. Ayer tuvimos otro delincuente abatido en la zona de Nueva Prosperina, en Guayaquil, más de 8.500 policías que se integraron ya al trabajo, que el 90% a las zonas de la costa ecuatoriana, donde está la mayoría, lastimosamente, de la violencia, particularmente de muertes violentas, está ahí, pero es ese el tema uno, es combatir la inseguridad, darle a los ecuatorianos la mayor tranquilidad posible dentro de este ataque simplemente sin precedente que tenemos en este momento. Después, sin duda, la parte de prevención del fenómeno del Niño, que esperamos, porque finalmente todas las prevenciones climáticas no son más que eso, son previsiones que Dios quiera cambien pronto, pero por ahora se estima que entre octubre y noviembre tengamos un fenómeno del Niño y por eso estamos concentrados. Ayer tuvimos una reunión bastante positiva con los sectores productivos del país para trabajar en conjunto. Estamos también a diario coordinando con los diferentes GATS, sobre todo a nivel de prefecturas, que son quizás los que más tienen obras junto con nosotros para la parte de prevención y mitigación, pero también con los GATS municipales y las juntas parroquiales respecto al trabajo que corresponde hacer primero en prevención y tratando de mitigar los efectos de ese posible fenómeno del Niño, pero además trabajando desde muchas otras carteras como son las campañas educativas de prevención, que es importante. Al final hay acciones que tomar de distintos niveles, desde las grandes obras que hay que hacer, hasta concientizar a los ciudadanos que sí, botar basura en la calle es tapar alcantarillas y es posible que eso tenga un efecto en el resultado de una lluvia fuerte posterior. Después del tema de prevención del niño, que podemos profundizar un poco más adelante, salud y educación, que siempre serán prioridades para el gobierno nacional. Empecemos por el tema de seguridad. Yo le voy a hacer la pregunta directa. O sea, ¿ustedes no sienten que ha fracasado la lucha contra la inseguridad? Porque resulta que todos los días nos encontramos con casos, no solo de delincuencia común, viceministro, sino de delincuencia organizada, sicariatos por doquier. Todos los días amanecemos con noticias de que alguien ha sido asesinado en algún barrio de Guayaquil, de Esmeraldas, de Santo Domingo, de Machala y de otras ciudades, de Manta y de otras ciudades. ¿Ustedes no sienten que el gobierno no ha sido efectivo, no ha sido eficiente en la lucha contra la inseguridad, viceministro Cubi? Fabricio, entiendo el sentimiento, créeme que comparto cierta frustración por lo que estamos viviendo, pero no lo puedo ver y jamás lo puedo ver ni como parte del gobierno ni como ciudadano como un fracaso ante esto. Y la realidad que estamos viviendo lastimosamente no tiene precedentes, pero veamos los dos lados. Efectivamente, tenemos lastimosamente niveles de violencia que no habíamos visto en este país, pero lo mismo en el nivel de combate a la delincuencia. Si tú ves la cantidad de personas capturadas, la cantidad de droga capturada, la cantidad de bandas desarticuladas, solamente en este año, en los menos de 6 meses que todavía no se completan, hay más de 700 grupos criminales capturados. De esos, más del 10% son todos grupos vacunadores que están dedicados a esta actividad, que han crecido de manera exponencial.
¿El nivel de violencia ha aumentado? Sí, el nivel de combate también. Quizás hay mejores formas de hacerlo y es lo que hacemos a diario. Fíjate, hemos integrado más de un 20% de aumento en el número de policías. Son 8.500 nuevos policías que ya están patrullando y combatiendo. Se trabajó en herramientas jurídicas como el reglamento del uso progresivo de la fuerza y por eso no es que este dato no me alegra. Créeme que es algo duro de decir. Pero el año pasado, en todo el año, hubo 6 delincuentes abatidos. En este año van 43. Eso, de nuevo, no es que algo que nos deba alegrar, pero es para que se entienda la magnitud de cómo se está combatiendo. En capturas son miles de delincuentes capturados. ¿Y qué les dice a ustedes el hecho de que Esmeraldas es catalogada como la tercera ciudad más violenta de la región? Fíjate que esas cifras han ido mejorando gracias a Dios y al buen trabajo coordinado. Cuando se hizo la intervención con Fuerzas Armadas y la policía, que no es que ha terminado por si acaso, de hecho estamos trabajando todavía ya, se redujo en casi 28 días. Casi llegamos al 29, por eso la duda, sin una sola muerte violenta. Luego hubo un par de incidentes adicionales, pero también hay que reconocer una cifra que, ojo, no justifica lo que pasa y por eso seguimos combatiendo y trabajando a diario. Pero en la última revisión, el 89% de las muertes violentas en este año en el Ecuador están vinculadas al narcotráfico y delincuencia organizada. Normalmente hay siempre en esas acciones vínculos al respecto y fíjate que tenemos 450 toneladas de drogas capturadas en estos 2 años de gobierno. Lastimosamente lo que empieza a demostrarse es que conforme se combate más al narcotráfico, empiezan a aparecer otras formas de delitos, como en el caso de la extorsión. Estamos también trabajando con la UNACE, una de las fuerzas especializadas que tiene la Policía Nacional con mayor índice de éxito en rescate a personas secuestradas. Lo ideal es que no suceda. En eso estamos trabajando también, pero la realidad es que estamos enfrentándonos a la delincuencia organizada con grupos colombianos, mexicanos. Teníamos todavía algunos grupos albaneses que han penetrado el Ecuador durante muchísimos años. Los estamos combatiendo. No es sencillo. Insisto, entiendo la frustración como ciudadano. Yo soy de Guayaquil y me duele mi ciudad, por eso trabajamos a diario con todas las fuerzas y las herramientas que tenemos para combatir a estos grupos. Ya que hablamos de Guayaquil, le pregunto si tienen alguna noticia sobre el secuestro del propietario de este restaurante italiano ubicado en La Garzota. Nada que pueda compartir hasta este momento. Ya, y de la señora que fue secuestrada hace poco más de una semana en Santo Domingo de los Áchilas tampoco. En este momento no que pueda compartir. El tema es que la industria del secuestro, viceministro, está allí, está latente y no nos sentimos seguros. Uno sale del trabajo, va a entrar a la casa y regresa a ver a todo lado porque no sabe qué puede pasar. Comentaba ayer que el fin de semana conversaba con una persona que me decía: quiero ponerme un gabinete de belleza para tener mi negocio propio, pero me da miedo por los vacunadores. O sea, son realidades que estamos enfrentando, viceministro. Fabricio, las entendemos bien, por eso insisto, y yo sé que las cifras a veces son difíciles de procesar, pero es importante que se entienda el trabajo que se ve. El tema es que parece que nos estamos quedando en la fría estadística, viceministro. No, fíjate que el combate a diario, insisto, no solamente son los delincuentes abatidos, los delincuentes capturados, las más de 70 bandas de vacunadores capturadas en los últimos 3 meses, los más de 5 millones de municiones que llegan, los nuevos policías que se integran, la inteligencia que se está mejorando, la colaboración internacional, el cierre de puertos con los nuevos escáneres que estamos trabajando en colaboración con las fuerzas norteamericanas, el apoyo con las fuerzas armadas, es decir, entendemos, insisto, no quiero negar lo que estás diciendo, Fabricio, es una realidad que estamos viviendo, la estamos combatiendo a diario, esperamos tener mejores resultados respecto de la paz, porque respecto del combate lo estamos teniendo ya. Ahora, hubo una declaración desafortunada del canciller de la República cuando dice estamos viviendo la luna de miel, y esto ha generado mucho malestar en el país. ¿Usted cómo le ve? Y le pregunto, ¿están viviendo una luna de miel? ¿Ustedes consideran que es así? Fabricio, no, te soy sincero, no tengo el contexto completo de la aclaración. Quiero pensar que se refiere a la parte política en virtud. O sea, se refiere a la parte política, pero lo que yo me resisto a creer es que están enfocados más en la parte política, que es importante, pero creo que hay cuestiones muchísimo más importantes para el ciudadano. Como te decía, Fabricio, prioridad 1 de este gobierno es la seguridad. 2 es la prevención al fenómeno del niño, salud y educación. Eso es lo que el presidente Lasso nos ha pedido, que nos enfoquemos desde el Ministerio de Gobierno, articulando con las carteras de Estado para lograr estos resultados y también con los GATS, que son parte importante de los 4 elementos, particularmente el de tema de seguridad y el tema de prevención del fenómeno del niño. Si tomamos desde la parte política esa declaración de que hay una luna de miel, ¿ustedes sienten que es así desde lo político? No sé si llegaría a decir que es una luna de miel, pero sin duda que desde lo político, que hasta hace mes y pico, un poco menos de 2 meses, teníamos un conflicto constante, que incluso en los medios se sentía a diario un ambiente de conflicto entre la Asamblea Nacional con el gobierno. Sí, ha bajado el nivel de tensión política y eso nos ha permitido concentrarnos mucho más en la gestión, pero
No sé si estaría de acuerdo con el tema de la luna de miel como término. Sin embargo, entiendo que es una manera de expresarlo gráficamente. Yo decía en febrero, y lo comenté en este espacio, le comento a usted también, viceministro, que luego del resultado del referéndum, tomando en cuenta la situación política y sin imaginar lo que iba a pasar en mayo, que fue la disolución de la Asamblea, yo opinaba que el gobierno debía concentrarse en la gestión. ¿Qué significa gestión? Que voy al registro civil y puedo obtener una cédula, un pasaporte sin mayor problema, que voy a la ANT y puedo conseguir una licencia de conducir, que transito en las carreteras regentadas por el Estado central en por lo menos condiciones aceptables, que la gente va a los hospitales públicos y encuentra medicinas. ¿Qué está pasando con la gestión, viceministro? Bueno, Fabricio, justo en eso estamos concentrados y quizás con los temas que mencionaste. En materia de registro civil, sí, todavía falta por hacer, pero cédulas están completamente al día. En pasaportes se ha bajado de tiempos que se manejaban de 6 a 4 meses. Hoy los turnos se dan de 3 a 5 semanas en la mayoría de las agencias y estamos con las jornadas especiales de los sábados para aquellos que tengan la necesidad de adelantar sus turnos. Frente a lo que sucedía hace unos 4 meses, ese sentido, por ejemplo, ha mejorado bastante y es uno en lo que nos enfocamos inicialmente. Hubo un cambio en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas con el ministro Ron y está tomando medidas urgentes, incluso colaborando con prefecturas para mejorar la situación vial que entendemos es parte de la gestión necesaria. Y así con varios de los puntos, es decir, entendemos eso y por eso en eso estamos enfocados en este momento. Más allá de la decisión de la muerte cruzada, es justamente en lo que el gobierno nacional y del ministerio estamos empujando. ¿Y va a alcanzar los menos de 6 meses que van a tener para ejecutar con eficiencia esa gestión, que ha tenido dificultades en los 2 años y 1 mes que han transcurrido? Efectivamente, en 5 meses no se va a corregir todos los problemas del país. Sería mentir decir algo así, pero sí que vamos a poder, primero, ya sin tener el conflicto político constante que había de la Asamblea Nacional, que para dar un par de cifras y se entienda a qué nos referimos y por qué era un problema serio. Más de 1.400 pedidos de información a ministerios, más de 300 comparecencias de ministros de Estado en menos de 2 años, 14 juicios políticos a ministros y 4 intentos de destitución al presidente de la República. Solamente para entender la magnitud de lo que significaba ese conflicto político. Sin embargo, en este tiempo estamos concentrados 100% en ese ejercicio de gestión, justamente incluso desde lo que me corresponde, con el ministro Cucalón, el Ministerio de Gobierno, ya no todo el desgaste que significaba ese combate constante en la parte política, dedicarlo a impulsar y ayudar a la articulación de gestión entre las propias carteras del Ejecutivo y con otras funciones del Estado y los GATS, que es parte clave, insisto, de esas 2 prioridades como son la inseguridad. Ahora, los pedidos de información es parte de la... No, todo es parte de la gestión. Lo que de la gestión del Ejecutivo, ¿no? Significaban un desgaste absoluto. Por darte un ejemplo, los 300 comparecencias de ministros de Estado en menos de 2 años. Yo, por ejemplo, lo que no estoy de acuerdo, y esto también lo he comentado públicamente, yo no discuto el rol fiscalizador que tiene que tener la Asamblea, pero que a un ministro de Estado le convoquen el mismo día 3 o 4 comisiones, que sí ocurría, me parece en cambio que era un exceso. Pero tampoco se puede desconocer el rol fiscalizador de la función legislativa. Para nada, ¿no? Fabricio. Primero, yo soy el primero que lo defiende y es más, he sido varias veces parte de eso como experto. Sí, pero a veces daba la impresión de que ustedes, y perdón el uso del término, renegaban de ese rol de la Asamblea Nacional. No, el tema era la forma en que se estaba haciendo, porque incluso a veces había pedidos de información o convocatorias a ministros que no tenían nada que ver con la rama a la que se pedía, es decir, era público y notorio que simplemente había una intención de obstaculizar el trabajo y generar incluso una especie de persecución a ciertos perfiles, porque además a veces iba dirigido, pero ya es historia del pasado, eso no es lo que nos prioriza hoy, era parte de la explicación anterior. Hoy estamos concentrados justamente en esa gestión, primero en seguridad, segundo en temas de fenómeno del niño, salud, educación, y fíjate que en educación parte de lo que estamos haciendo hoy justo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la ministra Brown es acelerar y priorizar ciertos procesos que permitan, primero, adelantar el término de las obras dentro de lo que permite la ley antes de que inicie el fenómeno del niño, que nos permite entregar cerca de 9 escuelas más que se están terminando de operar, ayudar también en la parte tecnológica y en procesos que permitan que la educación primero mejore y segundo se vea garantizado inclusive ante un eventual fenómeno del niño. Estamos hablando de que el fenómeno del niño, según la previsión, podría golpear con fuerza en octubre. Aproximadamente. Tenemos julio, agosto, septiembre. Ya junio prácticamente se terminó, nos quedan 3 meses. En esos 3 meses, ¿dónde se van a concentrar? Mira, primero, temas de infraestructura clave que permitan mitigar los efectos, porque hay que decir una cosa clara, yo aquí no le voy a mentir a nadie, y lo vemos en ejemplos, pasó en Alemania, pasa en Estados Unidos, cuando la naturaleza nos muestra toda su fuerza, no importa qué prevención tengamos, finalmente hay afectación a los bienes y muchas veces incluso a la salud y vidas humanas. Sin embargo, tenemos que atacar todos los frentes que podamos para, primero, prevenir, entre eso, obras referentes a limpieza,
a creación de albarradas según cada lugar específico. Para eso está la Secretaría de Gestión de Riesgos definiendo los puntos estratégicos y reuniéndose ya con los GATS donde corresponde para hacer esos trabajos. Mejora en la parte vial para garantizar conectividad, mejora en la parte de posibilidad de albergues. Se van a empezar a desarrollar espacios donde podamos tener albergues preparados en casos de emergencia, en temas también de conectividad en materia digital, para que en el caso de tener problemas en escuelas, como lastimosamente ya vivimos en Esmeraldas, poder garantizar a los estudiantes ese acceso, potenciar sobre todo en los elementos que en una lluvia fuerte pueden provocar enfermedades a las primeras respuestas, como son el Ministerio de Salud Pública, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, es decir, son cerca de 8 frentes en los que se está trabajando, tanto con los ministerios, con apoyo internacional y con los diferentes GATS, para primero prevenir y mitigar los posibles defectos. Segundo, tener capacidad de respuesta ante las posibles emergencias que sucedan. Y tercero, garantizar lo más posible los servicios públicos ante esas eventualidades. ¿Cuál va a ser el papel del gobierno durante la campaña electoral en atención a que no tendrán candidato oficial? El presidente decidió no ser candidato, creo no presentó candidato y tampoco en la Asamblea. Pero ustedes seguirán siendo gobierno. ¿Qué papel van a tener ustedes durante este tramo vinculado a la campaña política? Justamente para evitar tener la necesidad de pensar en campañas, en voto, en candidatos, es que el presidente toma esta decisión, el partido toma esta decisión, y para nosotros serán 5 meses de pura gestión y trabajo en estos 4 años. No toma esa decisión porque el presidente no tiene buenos números en cuanto a calificación de gestión y credibilidad. No, finalmente la decisión del presidente es: el país no necesita que estemos otra vez en peleas, porque, a ver, pensemos, y aquí entro al rol 100% político. Si al presidente era candidato, seguramente todos los ataques del resto de la campaña iban a ser a eso. Y la gestión y la capacidad de enfocarnos nosotros las 24 horas en lograr los objetivos principales en materia de seguridad del fenómeno del Niño, seguramente hubieran estado afectados por estos procesos políticos. Desde ahí entonces nuestro rol es no involucrarnos en temas de campaña, sino 100% en poder cumplir la mayor cantidad de las necesidades de los ecuatorianos en los meses que tenemos. Pero más allá de eso, uno pensaría que el presidente no quiso exponerse a enfrentar una campaña electoral en donde, digamos, iba a partir con unos números bajos. Mira, en cuanto a su calificación. Entiendo la opinión y el criterio, pero la decisión del presidente fue tal cual como lo expuso. No, este momento quiere enfocarse en la posibilidad de gestión. Incluso él mismo lo ha dicho, para él no es un cierre del proceso político, puede que en el futuro él retome algún ejercicio político, pero hoy él ha preferido que tanto él como el gobierno tenga su enfoque en cumplir con los ecuatorianos en estos meses. Hay quienes piensan que el candidato oficialista es el aspirante presidencial Fernando Villavicencio. ¿Usted qué opina sobre eso? Quizás con la absoluta claridad, no lo es. No porque tengamos nada, ni yo a título personal, abierto contra Fernando, sino porque el gobierno no tiene la intención de estar apoyando a uno u otro candidato, sino, insisto, en lograr la gestión, que es suficiente trabajo con lo que tenemos hoy. ¿Cómo está la asignación de recursos al Consejo Nacional Electoral? Porque, y esto le pregunté hace un par de semanas al ministro de Economía, Pablo Arosemena, hay una preocupación permanente en el Consejo Nacional Electoral de que no se está entregando los recursos a tiempo y que esto va a provocar dificultades en las diferentes etapas o hitos del calendario electoral, viceministro. La voluntad desde la parte política del gobierno es que se cumpla con todo lo necesario para que el proceso electoral sea garantizado, cumpla con los plazos que se han establecido, más allá de que no estamos del todo de acuerdo. Entendemos la democracia cómo funciona y no nos parece que está bien 9 días de campaña. Sin embargo, es la decisión del CNE y la disposición del presidente y desde el Ministerio de Gobierno es que se cumpla con lo necesario para que las elecciones tengan todas las garantías. Detalles sobre los desembolsos no te podría dar en este momento, habría que hablar nuevamente con el ministro de Finanzas, pero desde la parte política te puedo garantizar que la idea es que todo se cumpla. Y en esa misma parte política, ¿cómo está la relación con la Corte Constitucional? Luego de la decisión de la Corte de avalar un decreto ley, pero rechazar el otro decreto ley. Importante pregunta. Y antes de responder sobre el tema de la relación, no puedo evitar, y aquí no lo hablo tanto como viceministro o como parte del gobierno, sino como abogado, no termino de procesar el que la Corte haya decidido opinar respecto a la calidad o no de urgente de un proyecto de ley. Fíjate que cuando entramos al análisis general y vemos el contexto, incluso cuando la Asamblea Nacional, como poder legislativo que tiene la capacidad absoluta sobre la creación de proyectos de ley, ni siquiera la Asamblea, cuando está en funciones, puede evaluar si un proyecto es urgente o no. Puede archivarlo, puede reformarlo, puede cambiarlo, pero no puede decir no es urgente. El presidente lo envía porque es el presidente el que tiene la prerrogativa de calificarlo como urgente, porque es el que maneja la gestión ejecutiva. Y el 148 no restringe eso.
Por lo tanto, respetando el criterio de la Corte, como nos corresponde en democracia, no puedo dejar de decir que no estoy de acuerdo con lo que han decidido respecto a decir no se trata de algo urgente. Si es que encontraban algo que consideran en su criterio inconstitucional, pues estaban en todo el derecho y obligación de eliminarlo del proyecto. Y por último, si querían decir que el proyecto era inconstitucional, que podemos debatir jurídicamente, es una cosa, pero el meterse a calificar si es urgente o no me parece que fue sobrepasar lo que le correspondía en su tarea, que era evaluar o no la constitucionalidad del proyecto. Luego de eso, más allá de la relación, porque al final nosotros respetamos la separación de poderes y funciones, nos toca empezar a trabajar, y lo estamos haciendo con el equipo jurídico del gobierno, en los siguientes decretos ley que nos permitan definir con claridad en este marco que la Corte ha creado, que insisto, a pesar de no estar de acuerdo en la segunda parte, no porque hayan aceptado o no el proyecto, sino el cómo, el fondo jurídico, el de no calificarlo como urgente, es un precedente que no me parece adecuado y que limita bastante la capacidad de lograr proyectos en el sentido que establece el propio 148. Pero esto no será por el hecho de que no existe. Bueno, con lo que estamos viviendo ahora, la disolución de la Asamblea, la muerte cruzada, las elecciones anticipadas, estamos viviendo algo inédito. Y también nos hemos dado cuenta que hay un montón de vacíos en la normativa. ¿No será que por eso la Corte asume una interpretación que está cuestionando usted en este momento? Mira, Fabricio, es efectivamente un momento sui generis, de que no tenía precedentes. Por eso, de hecho, yo lo mencionaba en algunas entrevistas previo, el tiempo que se toman en responder, hasta eso me parecía que es una opción dentro de la discusión jurídica. Se tomaron un mes. Respondemos. Un mes se tomaron. 29 días, les faltó un día para cumplir. Efectivamente, y decía, ok, no hay un antecedente, no hay jurisprudencia, no hay el proceso para lograr resolver este tipo de cosas, porque es la primera vez. Sí, y hay algunos vacíos, efectivamente. Sin embargo, acá no había un vacío. La Constitución es clara y el ejercicio y la jurisprudencia es clara en que la calificación de urgente es una competencia pura del presidente de la República, así como fue el momento que declaró por decreto la disolución de la Asamblea y la convocatoria a elecciones anticipadas. No había duda en la norma, al menos en mi criterio, en cuanto a la capacidad de urgencia. Sí había la capacidad de interpretación, si era constitucional o no, y eso no lo vamos a debatir. Pero me parece que es un precedente peligroso esto de que la Corte pueda definir si es urgente o no, porque además, y quizás aquí la parte de academia y análisis jurídico me gana un poco a la parte política, pero a ver, la Corte es un ente jurisdiccional. Lo urgente o no depende de la gestión, y es del Poder Ejecutivo el que entiende la gestión. Hoy, y siendo claro, todos los proyectos en materia económica para desarrollar más puestos de trabajo, para desarrollar mejores oportunidades para los ecuatorianos, para nosotros son urgentes. No hay sentido en evitarlos si cumple con la norma y la norma lo permite. Ahora, esto que ha pasado con la Corte Constitucional podría reformular la idea original que ustedes tenían de enviar otros 3 decretos leyes. Entiendo que el uno tiene que ver con el fenómeno del niño, el otro con mercado de valores y el otro me parece con control de las finanzas públicas. ¿Qué van a hacer con eso? Hay algunos proyectos también, temas en facilitar emprendimiento, facilitamiento de trámites, mejora en la capacidad de reemprender cuando hay problemas en materia económica en un negocio, como ha pasado lastimosamente en eventos naturales, en pandemia. No cambia lo que se quiere enviar, no cambia que se vayan a enviar. Lo que sí definitivamente modifica, y eso hemos trabajado ahora con el equipo jurídico, es entender los fallos de la Corte, entender este marco que ha establecido, sobre todo en materia de urgencia, y en virtud de eso formular los proyectos de manera que tengan la mayor posibilidad de ser aprobados por la Corte Constitucional. Ahora, yo hablaba justamente de los vacíos o de las confusiones que genera este momento sui generis que estamos viviendo, y uno de esos vacíos tiene que ver con el hecho de que el presidente de la República hace pocas semanas o pocos días envía a la Asamblea Nacional un veto parcial a la ley de salud mental. Pero le envía al administrador de la Asamblea, que no es legislador, y no tenemos Asamblea para que colegisle justamente, para que reciba el veto, analice las observaciones y se pronuncie sobre allanarse o insistir. Ahí tenemos otro vacío. Yo le pregunto a usted si lo lógico era no enviar, entendiendo que al no haber Asamblea se interrumpe el plazo de 30 días que tenía el presidente para pronunciarse. ¿O cómo es la Fabricio, cosa? Efectivamente puede haber un debate jurídico ahí. Desde nuestra perspectiva lo que sucedía es, ante no Asamblea, se suspenden los plazos en materia de la Asamblea, de las responsabilidades desde el legislativo. Por darte un ejemplo concreto, cuando se declara la disolución de la Asamblea, estaba pendiente el tratamiento de un proyecto de ley económico urgente, el del presidente, en materia tributaria. ¿Cómo no? Que es el que finalmente avala la Corte Constitucional. Efectivamente. Si es que los plazos hubieran continuado,
este proyecto se hubiera aprobado por el Ministerio de la Ley porque se cumplían los 30 días. Sin embargo, no se dio así porque se entiende que se suspenden los plazos porque no hay asamblea. En responsabilidad legislativa. Sin embargo, desde la perspectiva del Ejecutivo, que todavía está en funciones, no se sobreentiende que se suspenden sus responsabilidades. Por lo tanto, si no se enviaba el veto en materia de salud mental, se hubiera entendido que el presidente se allanaba y se hubiera enviado al registro oficial tal y como estaba el Pero proyecto. entonces debemos entender que enviado ese veto en esta cosa sui generis al administrador de la Asamblea, al no haber Asamblea, no puede correr ese plazo de 30 días que tiene la Asamblea para pronunciarse porque no hay Asamblea. Es que la Asamblea que se posesiona más o menos finales de octubre, inicios de noviembre, esa nueva Asamblea tendría que tratar este veto y ver si se allana o si decide por la mayoría absoluta finalmente aprobar. Ya esa explicación suya me parece vital porque hay quienes pensaban en cambio que el Ejecutivo, tomando en cuenta la norma constitucional que realmente es presidencialista o hiperpresidencialista, lo que le estaba dando es la posibilidad de que ustedes cumplen, envían a la Asamblea, no hay Asamblea, pasan los 30 días y entra el veto por el Ministerio de la Ley. Eso no es así. No debería suceder así como se suspendió por el tema de la económico urgente, que no se ha aprobado, esto debería estar pendiente y desde el día que se posesionen los nuevos legisladores, empieza el día 1 a contabilización, al menos ese es mi criterio jurídico. Y lo último, hablando de los nuevos legisladores, porque ustedes serán gobierno, si hay segunda vuelta, ustedes seguirán siendo gobierno cuando se instale la próxima asamblea. Un par de semanitas más, pero seguirán siendo gobierno. ¿Qué expectativa tienen ustedes sobre eso? Mira, Fabricio, más que es porque estos 15 días seguramente serán un trabajo de transición responsable hacia quien corresponde el nuevo gobierno. ¿Y puede ser que a alguien se le ocurra reactivar el juicio político al presidente Lasso? Y podría ser, creo que sería irresponsable desde la perspectiva país, porque el país lo que necesita es avanzar en gestión y en capacidad de proyectos de ley que sirvan a los ecuatorianos, no como pasó los últimos meses en la asamblea anterior. Lo que sí quisiera, y aprovechando tu pregunta, es un llamado a los ecuatorianos a que por favor elijan con responsabilidad, porque lo que más quisiera, más allá de los 15 días que nos toque como gobierno trabajar con esa asamblea, es que sea una asamblea que tenga como prioridades las necesidades de los ecuatorianos y no dedicarse a hacer politiquería, menos aún estar pensando desde el día 1 en la campaña que se les viene 8 meses después de posesionados o en atacar a sus enemigos políticos. Es decir, esperando que los ecuatorianos, primero, ojalá no repitan a los mismos de la asamblea que se acaba de ir. En algún momento se los mencionaba, muchos están corriendo para la reelección y claramente no cumplieron la expectativa anterior. La asamblea terminó creo que en un 4 o 5% de credibilidad. Segundo, que sean aquellos que demuestren perfiles adecuados, por Dios, que sea gente preparada para ejercer el cargo de asambleísta, que no es cualquier cosa. Son las leyes bajo las que regimos la vida todos los ecuatorianos. Segundo, que no tengan, por favor, un prontuario delictivo o acusaciones serias en este momento. Tercero, que sean parte clara de un proceso que busque, en medio de la campaña, tanto con los candidatos presidenciales como ellos, plantear ideas, no solamente atacar al pasado o estar soñando en cosas, sino en qué soluciones se plantean, tanto desde el legislativo como desde el ejecutivo, al que esos asambleístas apoyen. Es decir, ecuatorianos, tomémonos por favor el tiempo de investigar a la gente, de estudiar las propuestas, de votar con responsabilidad y no hacer como poniéndonos mucho la mano en el corazón. Yo por mis propios intereses siempre jurídicos y políticos no lo he hecho así, pero muchos esperan el día a coger la papeleta. En los presidenciales muchas veces hay debate, pero en la asamblea se abre la papeleta y recién ahí se está pensando en quién votar. Por favor, entendamos que la gente por la que vamos a votar ese día decide qué leyes son obligatorias o no en nuestro país, decide si es que van a trabajar de forma responsable o decide si va a ser otro año, 5 meses de pasar en un conflicto político solamente entre el Ejecutivo y el Legislativo, como lastimosamente nos pasó en los primeros 2 años de gobierno. Eso es lo que te diría, espero, de la próxima asamblea, que la gente escoja a asambleístas responsables que estén buscando el bien del país y no solamente cumplir con órdenes de un caudillo o sus intereses políticos personales. Viceministro, gracias por el tiempo, muy amable. Muchísimas gracias, Fabricio, a ti. Mario Cubin, viceministro de Gobernabilidad, aquí en A Primera Hora. Pausa, volvemos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.